Un momento. Lo que quería contar hoy es que donde está esta maravillosa rúcula quiero plantar algo nuevo. No lo voy a hacer hasta dentro de unos días, así que por ahora lo que voy a hacer es cortarla y dejarla tal cual donde está. Esto en el mundillo de la permacultura se le suele llamar chop and drop, cortar y soltar, y la intención es que la tierra siempre esté cubierta. Esto es uno de los principios básicos de agricultura ecológica y lo hacemos porque queremos que las bacterias y los microbios que hay en la tierra tengan algo de lo que comer. Entonces esto que está cubriendo la tierra puede ser algo que acabemos de cortar, que antes estaba en la tierra. También podría ser paja o hojas secas, cualquier cosa que sirva de alimento para toda la vida que ya hay en la tierra. Luego otro motivo es para mantener mejor la humedad. Si la tierra está al descubierto va a perder humedad y eso va a contribuir a que todos los artrópodos, las lombrices y las bacterias y los hongos, pues sin esa humedad morirán, y las necesitamos porque son las que van a alimentar a las próximas plantas que pongamos. Y otro de los motivos por los cuales nos interesa que la tierra siempre esté cubierta es para prevenir la compresión de la tierra, porque solo con la lluvia, tras una vez y otra, la tierra se va compactando. Esto aplica tanto a maceteros como a otros terrenos. Entonces esto lo voy a dejar así durante unos días. Seguramente añada incluso una capa un poco más gruesa con hojas secas que ya tengo, y en el momento en el que vaya a hacer mi nueva plantación, pues simplemente retiraré esto, pondré todo esto en mi pila de compost y plantaré con total normalidad. Y lo que vais a ver ahora son algunos de los fragmentos de la llamada que tuve la semana pasada con Manuel Vázquez Álvarez, que es un chico de Oviedo. Él es mi match en este programa Explorer, quiere decir la persona que me han asignado para que compartamos nuestra experiencia y cómo estamos avanzando con nuestros proyectos. El suyo es una tienda a granel allí en Oviedo, y los contextos locales y los proyectos en sí son muy distintos, pero ya veréis que algo tienen en común. Hola Manuel. Muy buenas. ¿Cómo llevas la movida del atrapamiento? Bueno, va, ya acostumbrado. Al principio era un poco un descolocamiento, pero ahora ya, bueno. Aquí lo tengo. ¿Qué hace mi empresa? Bueno, de hecho, te meteré en el blog, con lo cual ahora tienes tu momento del elevator pitch, y si yo me hago famoso, te haces famoso tú también. Es buen trato ese. Bueno, pues yo, mi empresa, que es una tienda de productos granel, tiene como valor diferencial promover productos saludables, ecológicos, productos locales, que al final es una tendencia que está teniendo ahora el consumo y que ya está la Unión Europea promulgando leyes en busca de una economía circular, donde se reutilice y no se desperdicie, o se desperdicie lo mínimo posible. Y bueno, esa es mi idea, que todavía queda por refinar. ¿Ahora mismo hay alguna en Oviedo o no hay ninguna tienda? Sí, la que hay ahora en Oviedo está teniendo bastante tirón, la verdad. Tiene clientela, pero yo creo que por suerte Oviedo, que hay 220.000 habitantes, pues bueno, yo creo que puede haber mercado suficiente. Tiene que haber más de una, porque es tan importante que sea súper cómodo. Si los supermercados han ganado en algo, es en hacerlo cómodo, ¿no? Claro, eso tú ya irás viendo cuál es la forma de hacerte, aparte de espacialmente, tiene que haber un montón de formas que no están utilizando para innovar, tiendas de barrio, para hacerte más accesible a los clientes. Me acabaré poniendo a ello, a encuestar a la gente. Y también es que cabe el problema de que a veces la gente igual
te puedes dar un golpe con la realidad. No sé, yo tengo ese miedo, que me pongo a preguntar a la gente y igual lo que a mí me parecía una idea muy buena, comprar a granel, no sé qué, que luego a la gente le importa un bledo, los envases en plástico. Entonces, bueno, eso es ahí, casi lo veo como un desafío, preguntar a la gente, pero un paso muy necesario. Yo creo que puede ayudar mucho, mucho, mucho. Sí, es curioso que dices que te da miedo que te den la opinión de que en realidad no hace falta, ¿no? A mí creo que me pasa igual, pero como lo has dicho, suena como que prefieres seguir adelante sin escuchar. Vaya a ser que... Sí. Al final es lo que está ahí de fondo de todo. Pero bueno, lo importante es saberlo para luchar contra ello. Para terminar el blog de esta semana os voy a contar lo que es esto. Como muchos sabéis, el taller de Urban Green Club antes de serlo era un taller de cerámica y también el lugar donde hacíamos nuestras quedadas como adolescentes. Y he decidido imprimir una selección de las fotos más épicas de aquellos tiempos, así que aprovecho este momento para convocar a todos los que salían en estas fotos, todos los que sabéis que salían en estas fotos, para tan pronto como podamos venir al taller y nos ayudéis a colocarla en alguno de los muros que tenemos